Alcanzamos las 6:10 de la tarde, seguimos en directo en Huelva Televisión, momento en el que nos vamos a dejar llevar por las letras de Nerea Riesco, que presenta nueva novela los lunes en el Ritz, y hoy nos acompaña en Gran Vía. Nerea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Tierras Onubenses. Muchas gracias, siempre me gusta venir. Oye, cuéntanos, ¿qué encierra esta novela? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues mira, los lunes en el Ritz casi como que el título lo dice todo, ¿no? Es una novela que está muy centrada dentro de ese hotel que se abrió en el 1910 y que está abierto, ahora está en unas obras de reestructuración, pero bueno, estaba abierto al público hasta hace muy poco y volverá a estarlo a finales del del año 2019. Es una novela en la que se habla de un periodo histórico muy concreto, que fue el de la Segunda República. La novela comienza en el 1929 y termina a comienzos del 36 y habla, bueno, hace ese recorrido de una España que estaba absorbiendo novedades de otros países, en el que las mujeres tenían mucha presencia, mucha fuerza, y todo eso, bueno, pues con ese trasfondo de un hotel de lujo en el cual, bueno, pues pasaron muchísimos personajes históricos. Casi la historia de nuestro país se puede recorrer siguiendo los pasillos del hotel. ¿Y qué te ha impulsado, Nerea, a poner el foco en esa etapa de la historia de nuestro país? Pues una cosa que me parecía muy interesante era que la Segunda República parecía como una época muy olvidada en los libros de historia, cuando nosotros estábamos estudiando, y bueno, ahora con las presentaciones también hago una especie de valoración con la gente que asiste a las presentaciones, preguntándoles si ellos han estudiado mucho de la Segunda República, y la gente tenía un gran desconocimiento y tenía muchas ganas de conocer ese momento histórico. Curiosamente tenía una idea prefijada sobre ello y todo cambió al empezar a documentarme, porque de pronto uno se da cuenta de que el momento en el que vive se parece mucho a aquel momento y se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Esa sociedad muy polarizada en la cual las ideas eran muy fuertes, los pensamientos, las pasiones eran muy fuertes, y bueno, que al final, bueno, pues terminó de la forma abrupta que todos conocemos. Quizás eso ha sido lo más sorprendente tras el proceso de investigación previo a la novela. Sí, además pasaba una cosa con los lunes en el Ritz, y es que normalmente yo escribo novela histórica y entonces para documentarme pues acudo a archivos, libros de historia, visitas museos, ves los trajes de la época, pero en este caso al tratarse de comienzos del siglo XX, pues resulta que te encontrabas prensa diaria que te contaba día a día todo lo que estaba sucediendo en el país en aquel momento, ¿no? Y entonces de pronto descubrí una revista maravillosa que se llama Crónica, que hacía como un resumen, era una especie de interview de la época, porque en las portadas había mujeres ligeras de ropa, había secciones dedicadas bueno, pues a ver las fiestas de alta sociedad, pero también había reportajes de investigación, hablaban de política, los anuncios son muy destacados en los lunes en el Ritz. Es una novela en la que hay una trama, una subtrama dentro de la novela, que bueno, no quiero revelar nada, pero todo se desvela a través de los anuncios de prensa, que en aquel momento eran muy pintorescos y los descubrí gracias a esa revista, ¿no? Vamos a adentrarnos, aunque sea de puntillas, Nerea, en la historia de esta obra. Señores, esto es solo un aperitivo de los lunes en el Ritz. La portada del diario se extendió ante mí para zarandearme el alma. Mostraba la entrada del hotel. No había cambiado nada. Estaba tal y como yo lo dejé casi 40 años antes. Me aferré a la taza de té que tenía delante. Regresé a aquel momento en el que los deseos no alcanzan a merecer ese nombre, porque uno se encarga de hacerlos realidad, minuto a minuto. La luz plomiza nos envolvió, resbaló sobre su cabello negro, brillante, el cabello que por entonces lucían los grandes galanes de cine. Aún recuerdo la presión de aquellos labios calientes y densos, el desconcierto, el fuego en la sangre.
qué pintaza, Nerea. Yo que había visto el vídeo, ahora he descubierto que también es tu voz la que aparece en el tráiler. Polifacética. El tiempo de radio siempre da para mucho. Oye, ¿sobre qué aspectos te interesaba más arrojar luz? Pues me apetecía mucho fijarme en las mujeres. De hecho, al principio mi idea prefijada que tenía, como te decía, sobre la Segunda República hizo que me imaginase a un grupo de mujeres que luchaban por los derechos al voto, pero ocurrió que al poco de comenzar la novela, en el devenir de los años siguientes, las mujeres ya votaban en España, ¿no? Entonces, en esta misma revista y en otras muchas más, empecé a descubrir a un grupo de mujeres o a muchas mujeres que hacían muchas cosas muy interesantes en la política. Estaba Clara Campoamor, Victoria Kent con su eterna lucha, te encontrabas a mujeres aviadoras, encontrabas a mujeres toreras, había vuelta ciclista femenina, había partidos de fútbol femeninos y de pronto esa idea preconcebida que tenía sobre la figura de la mujer se desveló ante mí, bueno, pues viendo cómo esa fuerza femenina estaba ya en nuestro país a comienzos del siglo XX, ¿no? Y de pronto, bueno, todo aquello desapareció. Me sigo preguntando qué pasó con todas esas mujeres que ocupaban las universidades en aquel momento, qué fue de ellas, cómo se desarrollaron, porque precisamente Martina, uno de los personajes principales, es una mujer que está inspirada en otra mujer real, que es Deli Tejero, una pintora que luego se tuvo que ir del país y que se marchó a París, ¿no? Estas mujeres, pues, que son de la alta sociedad, que resulta que se reúnen los lunes a tomar el té en el Ritz bajo una apariencia muy inocente, están, bueno, pues como capitaneadas por un sacerdote, el padre Eugenio, que a la cabeza de ellas, bueno, pues van a empezar un trasfondo, no quiero desvelar mucho, pero hay un trasfondo en el que ellas, para sacar dinero y para dedicárselo a la lucha social que tiene el sacerdote, pues deciden saltarse la legalidad, ¿no? Y todo dentro de esas paredes del Hotel Ritz, en las cuales, como te decía, todo es lujo y esplendor y cuberterías de oro para... Como decía el rey que regaló la cubertería de oro para que no se transmitiera sabor a los alimentos, el metal era el ideal, es el oro, pero que al otro lado de ese hotel, de ese lujo, de esas puertas giratorias del hotel, pues de repente había un montón de gente que pasaba hambre, que sufría y que necesitaba ayuda, ¿no? Y ahí están ellas que abanderan esa lucha, ¿no? ¿Cómo definirías, Nerea, los personajes principales de esta obra? Pues mira, son todo. Yo siempre digo que mis novelas son un poco personajes puzzle, ¿no? Porque hay, excepto los personajes históricos que evidentemente tienen su personalidad tal y como se nos presentan en los libros de historia, pero luego están esos otros personajes que se han formado de las ideas que he ido picoteando de unos y de otros, ¿no? Entonces está Martina, que es la protagonista, que es hija del director del hotel, y además el director del hotel, curiosamente, es de Río Tinto. Ella tiene mucho de esas mujeres vanguardistas, de esas mujeres pintoras, artistas, las copistas que estaban en el Museo del Prado copiando cuadros. Luego está esos personajes que la acompañan, que son sus amigas, Piluca, por ejemplo, que es un personaje muy particular porque ha sido una gran actriz y que se ha casado y ha dejado las tablas y se siente muy frustrada por ello. Está también una gran amiga de la familia que es capaz de hablar con los muertos y echar las cartas y es como muy chic en aquel momento que la gente fuera a leerse la mano con ella, ¿no? La madre de Martina, que es una mujer albina, también muy particular, que le gusta mucho la astrología. Y luego está esa otra parte también muy desconocida. Siempre que hablamos de Penélope Cruz decimos sí, pero antes de triunfar en Hollywood ya triunfó Sara Montiel, ¿no? Bueno, pues resulta que antes de Sara Montiel también hubo muchos españoles que triunfaron en Hollywood y precisamente nuestro galán, el galán de los lunes en el Ritz, es un actor de cine español que viaja a Hollywood y triunfa en Hollywood y regresa a España
totalmente enamorado de esta chica, de la hija del dueño del hotel, pero curiosamente en el Hotel Ritz una de las normas era que no podían hospedarse ni actores, ni actrices, ni toreros, con lo cual todo parece complicarse ya a partir de ahí en su historia de amor. Una novela, Nerea, además tú lo apuntabas al principio de la entrevista, que ofrece cierto paralelismo con la situación actual, ¿no? Con esos últimos actos reivindicativos que hemos conocido, ¿no? Por la igualdad de la mujer. Hay mucho que se parece, o sea, por ejemplo, me hacía mucha gracia porque en el Crónica te encontrabas, por ejemplo, que se planteaba una pregunta, ¿no? Si el himno español necesita o no tener letra, por ejemplo, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que antes de ayer estábamos preguntando lo mismo, con lo cual seguimos 100 años después, seguimos preguntándonos si el himno necesita tener o no himno. Igualmente podíamos, yo repasando las historias que quería para las presentaciones también son muy diferentes, las presentaciones de los lunes en el Ritz que estoy haciendo en las librerías, en las bibliotecas, porque estoy mostrando esas imágenes que te digo que son muy pintorescas, bueno, y aparecen imágenes de la huelga general en Barcelona, con la policía estando allí presente, las banderas ondeando en el Parlamento, la bandera catalana, salían artículos en el mismo Crónica asegurando que Cristóbal Colón era catalán, cosas de este tipo, ¿no? que parece que son periódicos que podríamos abrir ahora mismo y encontrarlos, ¿no? Y te haces esa pregunta, ¿cuánto evolucionamos? ¿Cuántas cosas, no sé si los españoles o los seres humanos, por seres humanos, no somos capaces de zanjar? Seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la historia sin parar, ¿no? Ya te digo que ojeabas las páginas de los diarios y casi eran las mismas noticias que podíamos ver ahora. Y en ese sentido, Nerea, ¿qué valoración haces de todas esas voces que se están alzando en los últimos tiempos, esas voces de mujer por la consecución de sus derechos? Pues fíjate que creo que es una buena oportunidad para darle voz, porque es cierto que cuando vemos estas noticias, estas informaciones, o de repente una mujer aparece y dice que ha sido sometida a algún tipo de abuso, yo estoy totalmente segura, no quiero entrar en el debate, pero estoy totalmente segura de que todas y cada una de nosotras podríamos tener un episodio que contar. Lo que pasa es que no lo hemos hecho y seguramente ni siquiera lo haremos por vergüenza, porque ya lo hemos dado por zanjado o porque a lo mejor no es el momento de contarlo, ¿no? Pero estoy totalmente segura de que todas las mujeres, todas, desde las más pequeñitas hasta las más mayores, pueden tener un episodio que contar en este asunto. Entonces, si eso se le da voz, no se le quita importancia cuando alguien lo dice, porque también oyes decir, bueno, ¿y por qué lo cuentas ahora? Bueno, porque también hay tiempos, hay periodos para poderlo contar, no se puede contar siempre, ¿no? Si cogemos esta oportunidad, podemos aprovecharla, pero no estoy segura de que se quede todo igualado. De hecho, el otro día hablaba en redes sociales, mientras sigamos marcando diferencias, o sea, si nosotros en un medio de comunicación o en un anuncio de televisión podemos ver a una mujer dando un bofetón a un hombre y nos parece, bueno, nos da igual, ni bien ni mal, pero no lo vemos al revés, o sea, no podríamos aceptarlo en la mujer, seguimos marcando diferencias, o sea, sigue siendo un micromachismo, ¿no? Si tú permites que una mujer le dé un bofetón a un hombre en un medio de comunicación, lo que estás diciendo es, bueno, no pasa nada porque ella es débil, ella no te va a hacer daño, ¿no? Y seguimos marcando diferencias. Entonces, hay mucho micromachismo o mucha desprestigio a la mujer que está solapado y está debajo de la alfombra y que no vemos, ¿no? Fíjate que yo todavía no he tenido la oportunidad de leer Los lunes en el Ritz, lo haré, sí. Pero estoy convencida de que va a sumar a todas estas voces. Sí, yo creo que es interesante, sobre todo por echar la mirada atrás y ver por esas mujeres qué fue de ellas, ¿no? Esas mujeres que ya tenían su espacio, su momento y su lugar y que consiguieron mucho y que de pronto se vieron opacadas, ¿no? Y aprender de los errores, porque además siempre se dice, ¿no?, que si no aprendemos de los errores que cometemos, los volvemos a repetir y es posible que los volvamos a repetir, ¿no? Entonces, estas mujeres que tenían esa oportunidad, que podían demostrar lo que eran, lo que valían, y que además les daban espacio, yo creo que muchas de las lectoras de hoy en día se pueden sentir identificadas con ellas.
¿Cuáles han sido las sensaciones, las primeras críticas de quienes han tenido la oportunidad de adentrarse en las páginas de Los lunes en el Ritz? Pues justamente eso, es una novela que tiene mucho que ver con las emociones, porque está llena de emociones que todos sentimos. El amor está muy presente la traición, el deseo de venganza, la envidia. Incluso ese tira y afloja que incluso muchas veces está en nuestro interior y con el que intentamos aplacar nuestros sentimientos más vergonzosos, que queremos aplacarlos, no queremos que salgan nunca, pero que al final terminan saliendo porque nuestros actos no se pueden callar, ¿no? Y entonces hay en la novela un trasfondo de misterio, de intriga, de venganza, que no quiero desvelar, pero que en el fondo va directo al ser humano, al que lo está leyendo, ¿no? Pues a eso iba yo precisamente, Nerea. ¿Cómo definirías tu estilo literario? Yo siempre soy muy sensorial, me gusta, insisto siempre mucho en que los escritores caemos a veces en el error de describir solamente lo que vemos y lo que oímos. Y muy pocas veces nos aprovechamos de los otros sentidos, ¿no? Del sentido del gusto, del olfato, del tacto, las cosas cómo se sienten, cómo se paladean, cómo huelen. El Ritz te daba mucha oportunidad porque había muchos sabores, muchos olores y claro, y las historias de amor, que en mi caso siempre son muy apasionadas, dan mucho juego para el tacto, ¿no? Para los sentidos, las emociones. Yo creo que mi literatura es muy sensorial y es una literatura en la que los personajes no son blancos o negros, sino que tienen un tormento interno, ¿no? Y podemos comprenderles bien, incluso al personaje secundario, más secundario, comprendemos sus motivaciones, ¿no? ¿Utilizas todos esos recursos para enganchar a quienes están al otro lado? Yo creo que la literatura es un poquito un juego de seducción. Entonces uno intenta enamorar. Yo no, quizá por mi deformación profesional, porque soy periodista, yo no entendería la literatura sin que alguien estuviera al otro lado leyendo el libro. Entonces yo siempre escribo para un lector, o sea, para que haya alguien detrás del otro libro. Yo, contrariamente a lo que suelen decir muchos escritores de que escribirían aunque no les leyese nadie, a mí eso no me ocurre. Yo la literatura la veo como un proceso de comunicación y como tal lo planteo. Entonces, siempre que escribo intento que la persona que esté al otro lado esté disfrutando del libro y que esté conectando conmigo. De hecho, lo que más me gusta cuando después de estos momentos en los que es el comienzo de la promoción de la novela y hay poca gente que se lo ha leído, me gusta volver luego a los clubs de lectura cuando ya la gente ha leído el libro y entonces te plantea sus dudas, sus preguntas, te cuenta con qué personaje... Hay un feedback, ¿no? Sí, exactamente. En ese momento en el que el proceso de comunicación se cierra y tú recibes pues esa sensación. Gracias ahora a las redes sociales, pues también lo consigues con redes sociales, pero bueno, eso está muy bien. ¿Eres activa en redes sociales? Sí que, fíjate, he sido tardía en entrar en redes sociales y luego de repente muy activa. Además, muy activa de que cada una, es cierto que hay como un tipo de lenguaje diferente, hay una relación diferente con la gente que está al otro lado, pero sí, me gustan las redes sociales y de hecho creo que bajo esa apariencia de fantasía de que no hay nada real, sí hay muchas cosas reales. Yo he encontrado grandes amigos en redes sociales y he conseguido grandes cosas en redes sociales, emocionales, de amistad y profesionales, con lo cual, bueno, yo creo que hay que saber utilizar todas las herramientas que nos ofrecen y encontrar la parte positiva de todas. ¿Y cómo es tu proceso creativo, Nerea? ¿Cómo ha sido el proceso creativo de esta novela? Pues Los lunes en el Ritz ha sido muy divertido porque, como te digo, podía leer diariamente la prensa de lo que yo quería contar. Entonces me leí en la revista Crónica de arriba a abajo y era muy divertido, sobre todo la parte de los anuncios. Como te digo, los anuncios de prensa tienen un papel fundamental dentro de la novela y eran unos anuncios políticamente incorrectísimos, o sea, directamente pues te decían, no seas más gorda, ya puedes, cosas de ese tipo. ¿Te imaginas? Sí, así, ahora mismo yo leía y decía, bueno, esto no podría ocurrir nunca ahora, ¿no? Es muy políticamente incorrecto. O decía, no sea usted calvo, las mujeres se ríen de los hombres como usted, cosas por el estilo que tú dices ahora, bueno, esto sería impensable, ¿no? Bueno, pues los anuncios me parecían
eran tan divertidos que cuando tenía la historia, yo siempre escribo con muy claro, muy esquematizado todo hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo y lo tengo todo muy claro desde el principio. Pero según fui viendo los anuncios de prensa dije, hay que aprovecharlos para algo y efectivamente al final los anuncios de prensa son muy importantes en la trama de la novela. Pero luego hay otra cosa también muy interesante que fue esa revista y fue como ver el brillo de la revista, esa que como te digo, bueno, pues sacaba reportajes sobre mujeres triunfando en Hollywood, la última moda que se llevaban, los sombreritos, los zapatos, todo este tipo de información y cuando tú te vas acercando a la fecha del 18 de julio y vas pensando, siempre hago la comparativa de que es como cuando empiezas a ver la película de Titanic y les ves tan contentos, ¿no? Y dices, bueno, ya espérate, verás cómo va a acabar esto, ¿no? Sufro, pues esto es igual, ¿no? Yo llegaba, leía el Crónica y veía que llegaba el 18 de julio y pensaba, ¿cómo va a ser la revista a partir de ahora? Y la revista, bueno, pues fue decayendo, Madrid enseguida se quedó sin papel durante la guerra, entonces la revista cada vez salía más espaciada, con menos hojas, hasta que al final acabó diluyéndose y fue un momento triste para mí porque ya había cogido confianza. Totalmente empatizada. Sí, ¿no? había cogido mucha confianza, será por eso, por ser periodista, pero había cogido mucha familiaridad con los periodistas, con cómo contaban las noticias, con las fotografías de prensa, con los anuncios, o sea, fue como una especie también de dolor al final despedirme del Crónica, que como te digo, termina también casi a la vez que termina la novela. ¿Desde cuándo sientes, Nerea, esa necesidad de escribir? Bueno, yo creo que escribo siempre. Lo que pasa es que, como te suelen decir, tienes que estudiar algo que sirva para algo, ¿no? Y entonces, claro, yo siempre escribía, pero nadie tenía fe en que eso me pudiera permitir vivir, con lo cual me convencieron y como mi otra gran pasión era la radio y además, pues claro, también tenía mucho que ver con la comunicación, hice periodismo. Pero si te soy sincera, como periodista no he logrado que me paguen nunca, o sea, es una cosa... En cambio, como literata, pues vivo perfectamente. Entonces, al final, parece que es el destino el que decide a qué te vas a dedicar, ¿no? Es verdad que el mundo del periodismo no sé, he trabajado mucho gratis en el mundo del periodismo, pero nunca he conseguido nada serio. Y en cambio, pues la literatura, de hecho, yo presenté... la primera novela que se publicó, que fue Premio Ateneo, yo la presenté un poco a ver qué pasaba porque tenía esa idea de la literatura, con la literatura no vas a conseguir nada, ¿no? Entonces, y la verdad es que disfruto plenamente de mi profesión porque me permite hacer un poco todo, ¿no? Estoy en medios de comunicación también, me permite comunicarme, me permite expresarme, me permite inventar, porque soy bastante peliculera, entonces es la profesión perfecta para mí. ¿Qué te aporta precisamente escribir literatura y escribir para un medio de comunicación? Pues la verdad es que ha sido, como te decía, el periodismo al final... en el momento en el que solo era periodista, que todavía no tenía ningún libro publicado, pues fue difícil para mí, pero luego una vez que empecé a publicar libros, me buscaba más como escritora que como periodista, entonces también casi todo lo que hago en prensa siempre son noticias crónicas, históricas, también tiene su toque de literatura, con lo cual me permite también aprovechar esos dos mundos, ¿no? Y luego además te da ese juego, ¿no? Que como en los lunes en el Ritz, que me ha permitido jugar con la prensa de aquel momento, que me ha parecido muy interesante ver cómo nuestros antepasados profesionales trabajajan las informaciones, que eran muy diferentes a cómo lo trabajamos ahora, ¿no? Esa idea de la pirámide invertida no estaba igual, ese juego del disfrute con la noticia, de noticias larguísimas, es muy interesante y al final puedo compaginar las dos cosas, las dos profesiones y yo creo que he encontrado mi lugar, ¿no? Y al final todo cuadra, Nerea, todo encaja. Al final todo... ¡Qué maravilla! Al final sabes por dónde tirar, ¿no? Bueno, ¿y qué va a ser lo próximo? Pues ahora mismo estoy barajando varias historias, siempre me pasa igual, cuando termino una novela me quedo un poco huérfana porque no sé muy bien por dónde tirar, me quedo totalmente enganchada todavía a los personajes, sigo muy enganchada con Martina, con Piluca, con Evelyn, con el Ritz, con ese lugar de lujo, sigo muy enganchada con Bosco, que es el galán de la novela,
pero sigo sobre todo muy enganchada con el momento histórico. Entonces, no sería raro que me quede a comienzos del siglo XX otra vez en la siguiente novela, porque me ha gustado mucho ese momento, ese tiempo en el que las ciudades se están conformando, que los coches de caballos recorren calles que todavía están sin asfaltar, que las mujeres bailan el charleston. Que seguir saboreando, sí, ¿no? Sí, Aquello. Así que quizá me quede por ahí otra vez. Señores, pues ya lo saben, os animo a adentraros en los lunes en el Ritz, que sin duda os va a trasladar a episodios de la España de antaño y que seguro va a ofrecer conclusiones que probablemente podamos adaptar a los días de hoy. Nerea, te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Ha sido un placer gracias. tenerte en Vuela Televisión. Igualmente. Ya nos contarás sí, lo que guardas en el cajón más adelante. Seguro que sí. Señores, nosotros hacemos una pausa breve para Publi y regresamos enseguida. No se vayan.